sobre actualidad en Uruguay. Un programa TTC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Quien les habla, Isabel Silva, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, la palabra radio en minúscula y las 3 iniciales TPC en mayúscula, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se les abrirá una ventana que pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan la solicitud de contacto. Simplemente nos escriben allí y nosotros lo leeremos al aire. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más de un tema que ya lo habíamos tratado en 2 oportunidades que fui entrevistada. Los que son oyentes de América Opina, que conduce Roberto Velasco, habrán escuchado en 2 oportunidades que Roberto me entrevistó sobre el tema socialismo fabiano o fabianismo. Hoy hablaremos un poco más sobre ese tema y desarrollaremos algunos puntos más en profundidad de lo que fueron tratados en esas oportunidades mencionadas. El problema de los socialistas y marxistas en general es que pretenden ser ellos solos los que existen, opinan y deciden. Quieren el poder para taparle la boca a los demás, coartar la libertad de expresión, mientras hablan de tolerancia. Pero si hablamos de tolerar y aceptar opiniones ajenas, justamente deben ser ellos los que deben aprender a tolerar. Hablan de tolerancia, pero son intolerantes. Hablan de democracia, pero imponen la dictadura. Y también los hemos escuchado hablar de derecho a elegir la ciudadanía, pero imponen un sistema de partido único. ¿Qué se puede elegir en un sistema de partido único? No hay opciones, ¿verdad? El socialismo fabiano pretende hacer creer que va por el centro, o sea que es tibio en su forma de presentarse, pero el tibio camina por una cuerda floja, por lo tanto se cae o para un lado o para el otro, según cómo sople el viento y cómo lo beneficie. Es indefinido y por lo tanto es traicionero al no definirse, ¿verdad? Porque el oponente no sabe de antemano para qué lado se inclinará. Es decir, la astucia y la trampa son parte de su estrategia. Y por esta razón los propios socialistas fabianos se definen como lobos vestidos de cordero, y es lo que precisamente tienen en el escudo, un lobo con piel de cordero. Para el socialismo, como para el socialismo fabiano, la tolerancia significa que el contrario se deje agredir, tantas veces como al socialista se le antoja, y que no se defienda. Eso es tolerar para ellos, o sea, tolerarlos a ellos. En una palabra, convertir en masoquista a toda la población, ¿verdad? Y que la gente no levante la cabeza, que obedezca y sea manejable sin animarse a reaccionar frente a la agresión que recibe. Todo esto que estoy diciendo es parte del socialismo y pretende llegar al poder absoluto gradualmente. Y el socialismo fabiano es el método. Y el populismo del que tanto se habla últimamente es la careta con la que se disfraza la verdadera esencia. Hay personas que hacen los mandados al socialismo fabiano y algunos lo hacen de forma consciente, otros quizás porque alguien les infló el ego, pero en definitiva son tontos útiles, serviles al sistema y no a la supuesta libertad que pregonan. Combaten, ¿cómo les voy a decir? Generan
lo que combaten, combaten lo que generan. Es una ida y vuelta para atrás y para adelante que muchas veces terminan enredados en su propia cuerda, ¿no? Crean una especie de connivencia con el régimen, un perfil de perseguidos apostando a la sensibilidad de la gente para manipulabilidad, ¿verdad? Y luego para poder penetrar con más facilidad en la conciencia de cada individuo. Es ese trabajo, hacen ese trabajo de adoctrinar con el sistema de 2 pasos para adelante y 1 para atrás que se aplicó en China, que el enviado chino se lo entregó a Fidel para adormecer a los cubanos, por otro lado el comunismo cubano se va infiltrando en los distintos países de Latinoamérica, van tratando de generar ese adormecimiento. Y no olvidemos el Foro San Pablo también, que maneja los hilos, ¿verdad? Lo siguen aplicando en todos los países miembros del Foro de San Pablo, esa forma que les decía de ir para atrás y para adelante para adormecer a la población. Por eso es que vemos que hay como un letargo en todos, ¿verdad? Dicen que pretenden combatir el populismo, pero en realidad lo están generando y lo promueven con esa sutileza del lobo rapaz. Es ese trabajo del que te acaricia con una mano y con la otra te apuñala por debajo del poncho, donde tienen el puñal escondido. Es esa actitud que se encuentra en los discursos interminables, que parece que hablan contra algo, pero si prestamos suficiente atención, vemos que en realidad lo defienden y que en cambio eso que parece a simple vista que lo están defendiendo, en realidad lo están atacando. Usan las 2 manos para que no se le escape nadie. Por eso es que insisten tanto en que no hay ni derecha ni izquierda. Es porque relativizan todo. Para ellos nada es bueno ni es malo, todo es relativo. Entonces, de esa forma también van adormeciendo la mente y distrayendo y entreteniendo. Utilizan medias verdades, lo que no deja de ser una mentira. Pero esa media verdad es la carnada y es lo que impide ver el límite entre esa media verdad y lo que falta de ella. Lo hacen para anular a los resistidores. Y cuando el que está encargado ¿cómo les voy a decir? Cuando el que se está encargando de favorecer ese populismo que fingen estar atacando, si ese que está haciendo ese trabajo empieza a perder efectividad, entonces ya aparece otro en escena que lo sustituye, que no vaya a hacer cosas que den lugar a que aumenten los resistidores, ¿verdad? No es lo mismo ser antisocialista o anti-Frente Amplio, en el caso de Uruguay, que ser disidente. El anti-Frente Amplio o el antisocialista es el que entiende la doctrina socialista y no la comparte. No está de acuerdo con esa ideología. En cambio, el disidente cambia de bando, pero no de ideología. Y por lo tanto llega al nuevo grupo no tratando de asimilar la ideología del grupo que comienza a integrar, sino que defiende la ideología que aparenta combatir. Es el jueguito sutil de adoctrinar mediante la infiltración. Y cuando conversás con ellos te dicen, no, yo soy blanco, pero estoy en el frente, no significa que deje de ser blanco. Después vuelven al Partido Nacional y te dicen, no, porque yo siempre fui blanco, pero estuvieron en el otro. O el frentista que dice, bueno, empieza a militar en el Partido Nacional o en el Partido Colorado y te dicen, no, pero yo sigo siendo izquierdista. Entonces, ¿dónde está la diferencia de ideología? Quiere decir que tienen algo bajo el poncho que pretenden aplicar, porque ellos llegan al nuevo grupo y no llegan tratando de asimilar o de entender lo que está la base ideológica del partido al que llegan a integrar, sino que pretenden imponer lo que ellos traen del otro. Si les molestaba tanto la ideología del otro, ¿por qué la traen y la quieren imponer
en el nuevo partido que integran. Nuevo partido para ellos, me refiero, ¿no? Hablando del sistema de partido único, el primer paso que el partido único da es, o mejor dicho, el primer paso que lleva a que haya un sistema de partido único es la llamada gobernabilidad, que no es otra cosa que la oposición inerte y eunuca, ¿verdad? Que está ahí, pero es como si no estuviera. Es una oposición funcional al sistema. Son más los mandados que le hace al sistema que los que en realidad representa al pueblo. Y eso que es con el voto del pueblo que llegan a ocupar los lugares, ¿no?, que ocupan. Esa es la razón de por qué la oposición desconoce las necesidades reales del pueblo. Esto es para que se den las condiciones de un gobierno de partido único. Y cuando esto se reduce a un solo partido, entonces deja de haber democracia y república, para dar lugar a la tiranía. Con la poca oposición que hacen los partidos fundacionales, también llamados tradicionales, vamos rumbo a un sistema de partido único, respaldado y orquestado por el Foro de San Pablo. Por esa razón es que consideramos que es tiempo de ser resistencia y no tan solo oposición. Es demasiado el caos que provoca el Foro de San Pablo en los pueblos, destruyendo las Fuerzas Armadas, la policía y aún a los civiles que no comparten su ideología. Estos gobiernos dependientes del Foro de San Pablo anulan el verdadero significado de la palabra Estado, confundiendo Estado con gobierno. El Estado está integrado por la población, territorio, gobierno, y a su vez el gobierno se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero al confundir Estado y gobierno, confunden a la opinión pública, y es una forma más de pisotear la Constitución, y la pisotean justamente con más facilidad porque la gente desconoce la diferencia entre un término y el otro. También destruyen la familia como célula de la sociedad, y no queremos miseria repartida equitativamente, sino que lo que queremos es que sean pueblos ideológica y moralmente sanos y fuertes, mientras que el propósito del Foro de San Pablo y del socialismo fabiano es todo lo contrario. Mientras los milicos, como los llamaban de forma despectiva, dejaron vestigios de una buena gestión en infraestructura, estos dejan vestigios de miseria, sembrando división, odio, resentimiento en la población, dividen a la población. Los políticos son herramientas para que se lleven a cabo las responsabilidades de un gobierno justo, coherente y honesto. La corrupción no es una regla, sino una excepción que los malos políticos quieren imponer como regla para su propio beneficio. Eso es otra cosa. Otra cosa que denigra es la llamada cuota de género, ya que en vez de tener en cuenta la capacidad para ejercer el papel que le toque en el Parlamento, solo tienen en cuenta el sexo, ya sea mujer, hombre o como ahora también quieren agregar por cuota de trans. También en lo referente a cuando tocan temas raciales. Bueno, estimados amigos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Bueno, estimados amigos, retomamos el tema, luego de la pausa que hemos tenido. Les comentaba que el Foro de San Pablo, que surgió como sustituto de las internacionales comunistas en el momento que fue derrumbado el muro de Berlín hace 25 años, es el que dirige maquiavélicamente los hilos de los gobiernos en los países del continente americano y el Caribe. En el acta de la sesión que tuvo el Foro de San Pablo en La Paz, Bolivia, en agosto de este año, entre otras cosas, declararon, y lo voy a leer textual: los partidos integrantes del Foro de San Pablo, reunidos en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 25 al 29 de agosto de 2014, bajo la consigna derrotar la pobreza y la contraofensiva imperialista, conquistar el vivir bien, el desarrollo y la integración en nuestra América. Sobre Bolivia declara:
Nos complace particularmente estar en un país donde un gobierno de los movimientos sociales lleva a cabo una revolución democrática y cultural fundamentada en la recuperación de los recursos naturales, el liderazgo estatal, la soberanía, el comunitarismo y el socialismo en la perspectiva del vivir bien. Sobre Nicaragua declara: en Centroamérica señalamos la importancia del avance de la izquierda y en particular la presencia y el impacto de la revolución sandinista, nuevamente en marcha en Nicaragua, luego de la recuperación del poder por el sandinismo en 2006. Condenamos la criminalización de las luchas sociales en varios países. Eso es lo que está textual, eso que les leí. Fíjense que nos hablan del vivir bien. ¿A qué le llaman vivir bien? Cuando lo que están repartiendo equitativamente es la pobreza. Porque lo que es Bolivia no es un país rico, que digamos, ¿verdad? Por otro lado, el vivir bien, para ellos sí, vivir bien, los líderes, los que están en la nueva oligarquía que está en el poder, pero no para el pueblo. Sobre Nicaragua, eso del avance de la izquierda, bueno, eso también lo vemos con el nuevo, en las elecciones, el nuevo presidente o la nueva fórmula que salió el 30 de noviembre, la que nos espera en ese sentido. Y dice que condenan la criminalización de las luchas sociales en varios países. Así que para ellos es criminal criticarlos, cuando esas luchas sociales lo único que hacen es dividir a la población y generar problemas, nada más, porque eso no es para ayudar, es para ellos favorecerse, pero no para favorecer al pueblo. Y estas cosas son las que manejan al partido de gobierno que está en el poder en Uruguay ahora y que vamos a tener que soportar por 5 años más. Y no olvidemos que Sendik, el que salió de vice, es educado en Cuba, es niño mimado de los Castro, y como si fuera poco, el Tabaré Vázquez no tiene ni la edad para estar muchos años, ni la salud. O sea que en cualquier momento el poder puede quedar en manos de Sendik. O sea, en manos de ese niño mimado de Cuba y los Castro. La verdad que con una genética también en su sangre que no es de la mejor, ya que es hijo de uno de los guerrilleros que bastante estragos hizo en nuestro país. Bueno, como les decía, para lograr ese gobierno de partido único es que aplican también la globalización en las elecciones. Y por eso es que han venido gente de distintos lugares a votar en las últimas elecciones. Y eso es lo que hizo también que favoreciera en cierto modo al oficialismo. Pero aparte vienen, dejan el veneno y se van, no lo soportan. Pero todo eso es parte de esa estrategia para que se den las condiciones de un partido único. No es cualquiera el que viene a votar tampoco, sino que el que viene a votar del extranjero es el que le conviene al oficialista. Y vienen del extranjero, tienen beneficios, son incondicionales al sistema de partido único, esos que vienen a votar desde el extranjero, y también tienen beneficios como, por ejemplo, que no pagan el pasaje o lo pagan rebajado, reciben un voucher de determinada cantidad de dinero solo por el hecho de haber votado, además el costo de las llamadas de celular que también no salieron del bolsillo de ellos ni del gobierno. Por supuesto que salen de las costillas del trabajador que se gana el pan con su trabajo. Es el que paga los impuestos la clase trabajadora. Entonces, nosotros somos los que le estamos pagando esos votos
y esos pasajes y todos esos beneficios. Porque como no alcanza con pagárselos a los nini, todavía tenemos que pagárselos a los que vienen a dejarnos el veneno, como si fuera poco. Y la gente que paga los impuestos no es la que más tiene, como quieren decir estos, sino que es la que más trabaja. Pretenden hacer creer que la gente que paga más impuestos es la que más tiene. No, es la que se rompe el lomo trabajando. Esa es la que paga los impuestos. Y el propósito de estos gobiernos siempre es el mismo: tener una población dócil, o sea, fácil de manejar, ignorante y mediocre. En esto se aplica también algo que decía Nicolás Murray Battle. El mundo se divide en 3 categorías de gente, según decía él. Un pequeño grupo que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Bueno, esta gran mayoría que nunca sabe lo que ha ocurrido en realidad, lamentablemente elige presidente. Y no lo soportan solo ellos, los tenemos que soportar todos. Eso es lo que también perjudica y hunde a un país. Porque parte de esa gente que desconoce casi o totalmente a la realidad, en su mayoría son los beneficiados del gobierno. Entonces les importa muy poco lo que pase a su alrededor, mientras ellos tengan lo que garronean al gobierno. O sea, la limosna que el partido le da para mantenerlos sutiles a ellos y calladitos, y controlando a los demás que son oposición. Si bien no podemos hacer cambios en las cosas que han sucedido porque ya han pasado, podemos analizar la razón de por qué sucedieron, para poder evitar que sigan sucediendo. Arnold Toynbee decía: al presente estamos trabajando discretamente, pero con toda nuestra fuerza para arrancar esta misteriosa fuerza llamada soberanía de las garras de los estados nacionales locales del mundo. Y todo el tiempo negamos con nuestras bocas lo que hacemos con nuestras manos. Eso es lo que hace el socialismo fabiano. Y este autor que les nombro es un socialista fabiano. Bueno, era, porque ya falleció. Eso es lo que ellos hacen. Pretenden que la gente crea una cosa, pero en realidad están haciendo otra. Y como la hacen con tal sutileza, entonces al que no le importa informarse, ni cuenta se da. Y el que está distraído con el pan y circo que le da el gobierno, tampoco les importa, no se preocupan en enterarse. Hablando un poco de la historia del socialismo fabiano, nos tenemos que remontar a 1773, que fue cuando comenzó a gestarse la llamada City de Londres, que no me refiero a la ciudad de Londres, sino que me refiero a una sociedad secreta con propósitos de dominación económica, que se llamaba así. Y el plan británico para tomar el control del mundo y llevarlo a un nuevo orden mundial comenzó con las enseñanzas de John Ruskin y Cecil Rhodes en la Universidad de Oxford. Entonces Rhodes, en uno de sus testamentos en 1877, estaba muy relacionado esto con lo que les nombré hace un ratito de la City de Londres. Y a los 4 años de fundarse la City de Londres, Rhodes dejó un testamento a Lord Nathan Rothschild, apellido bastante conocido, como administrador de su enorme fortuna, para que estableciera el programa de becas de Rhodes en Oxford, para adoctrinar a prometedores jóvenes graduados para dicho objetivo, y también para establecer una sociedad secreta para líderes comerciales y bancarios, que fueran los principales en todo el mundo que trabajarían para esa ciudad, materializando el gobierno mundial socialista. Acá los tenemos también, no somos excepción. Es lamentable, pero no somos excepción. En 1883 muere Marx y en 1884 se da a conocer la sociedad fabiana, que ya en otras oportunidades hemos dicho de dónde toma el nombre fabiano. Estaba integrada por intelectuales comunistas como George Bernard Shaw, G.H. Wells, Beatrice Potter Webb y el marido Sidney Webb y otros. Cuando se dio a conocer la sociedad fabiana, ya venía existiendo de larga data.
creada en Inglaterra. El propósito que tenían era la formación de un Estado socialista global, o sea, la formación del llamado nuevo orden mundial. Y al darse a conocer dijeron que no eran marxistas, lo que es solo una mentira estratégica para bajar las defensas emocionales de la masa. Si ellos decían de entrada que eran marxistas, había gente que iba a poner un freno, ¿verdad? Bueno, y Fidel negaba, cuando recién tomó a Cuba por asalto, Fidel negaba ser comunista y luego lo reconocía. Y así jugaba con la gente cuando recién comenzó ese periodo que ya lleva 55 años y que los marxistas no reconocen que es una dictadura, pero lo es. ¿Se acuerdan de las dictaduras que ellos provocaron y que hicieron que hubiera gobiernos de facto en periodos cívicos militares, como acá a raíz de la guerrilla? Pero se olvidan de las grandes dictaduras y tiranías como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y como la dictadura que impone a toda Latinoamérica el Foro San Pablo. Tabaré Vázquez hizo lo mismo, y vamos a repasar un poquito las declaraciones que él había hecho a diferentes medios de prensa, cómo va para atrás y para adelante. O sea que esto nos muestra que seguridad de que las cosas, que vaya a cumplir con su palabra, no hay ninguna, todo lo contrario. Esto que voy a leerles ahora, lo único que nos asegura es que siempre va a haber un doble discurso de parte de él, como el camaleón, según la ocasión. En una oportunidad dijo sobre la devaluación: en el Frente Amplio de ninguna manera se piensa devaluar. Lo dijo el 30 de enero del 99. Lo publicó La República. En 100%, en marzo del 97, dijo: acelerar la devaluación del peso aun cuando la inflación suba. O sea, ahí hay doble discurso. Sobre la deuda, dijo: yo creo que tenemos que cumplir con el pago de la deuda externa. Eso se lo dijo al Observador el 28 de junio del 94. Pero antes había dicho: plantearía seriamente la posibilidad de no pagarla. Y si recordamos bien, muchas veces dijeron que no la iban a pagar, terminaron pagándola. Sobre marxismo y socialismo, dijo: me identifico con el modelo socialista que tiene connotaciones y raíces marxistas. Eso se lo dijo al semanario Búsqueda el 8 de febrero del 90. Después, el 24 de julio del 97, también al semanario Búsqueda le dice: el programa del Encuentro Progresista no va a ser socialista ni mucho menos. Después, sobre los gradualismos y la revolución, no olvidemos que estamos hablando de socialismo fabiano y la gradualidad es uno de sus formas de trabajar. Y Tabaré Vázquez dijo: el programa del Frente Amplio se va a desarrollar con gradualidad. No tiene ninguna connotación de izquierda o de radicalismo. Eso se lo dijo al Espectador el día 21 de junio del 99. Después, antes, el 27 de marzo del 96, le había dicho al Observador, diario capitalino: los cambios serán radicales y harán temblar hasta las raíces de los árboles. Son dos cosas totalmente opuestas, así que ¿a cuál le debemos creer? Sobre los gastos públicos, dice: el 30 de enero del 99 había dicho: el recorte del gasto público puede ocasionar mayor recesión. Se lo dijo al diario La República. En el 16 de septiembre del 99, en ese mismo año que era año de elecciones, le dice al Foro ACD: racionalización del gasto, eliminación de servicios redundantes, innecesarios y duplicados. O sea, otra vez para atrás y para adelante. Sobre las AFAPs, en Búsqueda, el 8 de abril del 99, dijo: este sistema de las AFAPs acá en el Uruguay se va a caer en pedazos. El 16 de septiembre de ese mismo año dice:
también hay que profundizar los instrumentos de capitales de largo plazo a través de la ley de inversiones de los fondos de las AFAPs. Así que, según como calienta el sol, es como él se expresa. Sobre la democracia, que acá también ya es bastante delicado, porque el 5 de junio del 97 dijo: siempre vamos a estar transitando dentro de la Constitución y las leyes. Después dijo: si el precio que tenemos que pagar es que se nos acuse de no cumplir la Constitución o desacato, estamos dispuestos a pagarlo. Recordemos que el PP desconoció la Constitución. Pero ahora, cuando fue electo de nuevo Tabaré Vázquez, dijo: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Hay que ver cuando él dice la Constitución, a qué Constitución se refiere. Si es a la que realmente ellos están violando sistemáticamente, o se refiere a la nueva Constitución que pretenden imponer y que solo traería más problemas, no soluciones. George Bernard Shaw decía: yo soy comunista, pero no soy miembro del Partido Comunista. Stalin es un fabiano de primera, yo soy uno de los fundadores del fabianismo y como tal muy amigo de Rusia. O sea que ya sabemos muy bien también todo lo que hizo Stalin y está muy relacionado con el sembrar el terror en la población, ¿no? Beatriz Potter Webb, esposa de Sidney Webb y cofundadora de la Sociedad Fabiana, en 1932 fue con el marido a Rusia, en la época stalinista. Y en 1935 publicaron entre los dos un libro llamado Comunismo Soviético, donde analizan y elogian el sistema de planificación económica que llevaba a cabo el régimen de Stalin. Y el libro fue elogiado por Keynes, un economista socialista, que lamentablemente gente que se dice ser de los partidos fundacionales apoya a Keynes, alguien que lo único que traería sería la implantación del socialismo por el lado económico. Y eso no favorece a ningún país, porque ellos dan limosna con plata ajena, tampoco con la propia. Así que cuando se les termina el dinero de quien le están sangrando, ahí se acuerdan de que no sirve el socialismo. En Inglaterra, país donde fue creada la Sociedad Fabiana, se dieron a conocer, como dije antes, cuando murió Marx. Y desaparecieron de escena, pero de forma aparente. Ellos no desaparecieron en forma real, solo en apariencia. Y reaparecieron con la caída del muro de Berlín. Entonces, como esa ausencia fue aparente, en ningún momento dejaron de infiltrarse. Fue justamente cuando estaban más silenciosos, era cuando estaban más infiltrados, y se estaban infiltrando absolutamente en todo. Y hace 25 años remarcaron, al caer el muro, que el comunismo había muerto. El comunismo no murió, solo utiliza la sutileza para invadir los países por medio de la mente, de la masa mediocre y fácil de manipular, en lugar de hacerlo por medio de las armas. Esa es la diferencia. Y una prueba es la creación del Foro de San Pablo para manejar los hilos del poder. Y por supuesto, camino a la implantación de un gobierno socialista global del nuevo orden mundial. El trabajo del socialismo fabiano es sin prisa pero sin pausa, como la termita en la madera. Cuando te das cuenta ya la redujeron a polvo. En este caso lo que se comen es el Estado de Derecho, la soberanía, es por medio de la globalización y las diferentes leyes que van favoreciendo y los decretos que van contra el orden natural. Y como decía antes, relativizan todo. Bueno, bajo ese nivel de influencia mediocre es que baja también la educación y aprueban los cursos sin un conocimiento mínimo aceptable, buscan de promover la ignorancia y premiar el desorden. Es parte de ese método el estilo de Fabio Cuntacto contra Aníbal, ¿no?
y de donde ya hemos dicho que tomaron su nombre, ¿no? El progresismo es el nombre que adopta en América la sociedad fabiana. Está fundamentado en la sociedad fabiana por el lado social y la estrategia de gradualidad y relativizar todo de la escuela, la técnica de la escuela de Frankfurt, ¿no? Por el lado cultural. O sea, lo que se conoce como marxismo cultural. El hecho de que los integrantes de la escuela de Frankfurt hayan huido de Alemania y se instalaran en Estados Unidos fue lo que fortaleció el socialismo en los Estados Unidos y, por supuesto, también dio lugar a que tuviera fuerza el socialismo fabiano. La escuela de Frankfurt era un grupo abiertamente comunista, fundado en 1923, en la Alemania durante el periodo de la República de Weimar, antes del periodo nazi. Luego, con Hitler en el poder, los integrantes de la escuela de Frankfurt se exiliaron en Estados Unidos con el nombre de progresistas. Asimilaron la técnica fabiana de la gradualidad y lo fueron desparramando con el concepto de progresismo, creando dependencia en los otros países, no pobres, sino empobrecidos. Uno de los caballitos de batalla del socialismo fabiano es la justicia social, que tanto se oye hablar últimamente también. El socialismo convencional y el comunismo hablan abiertamente de lucha de clases. El fabianismo, como es sutil y disimulado, habla de justicia social. El comunismo y el socialismo enardecen a las masas, le dan cuerda para la lucha armada. El fabianismo los enternece con términos y conceptos que apuntan a los sentimientos para que se den las condiciones favorables para ellos manipular a su antojo. La lucha de clases va contra el capitalismo. El fabianismo destruye al pequeño capital y favorece al supracapital, que siempre está en manos de los principales dirigentes socialistas. El concepto de justicia social está muy ligado al término cuestión social del siglo XIX, que es el que generaba un malestar en los trabajadores y eso fue útil a los líderes fabianos, tomaron ventaja de ahí. Recordemos que los manipuladores usan conceptos que afectan de forma sensible a la opinión pública, pero no le dan el mismo significado que le da la opinión pública. La masa acepta la apariencia de ese concepto, pero no la esencia, porque la apariencia piadosa le cierra la capacidad de análisis y los fabianos saben muy bien esto. En 2007 la ONU proclamó al 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social. Y hay que recordar que la ONU es una organización creada por el socialismo fabiano. Al fundamentar la decisión, las Naciones Unidas sostuvieron que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera. Y dijeron que constituye el núcleo de la misión de ellos global para promover el desarrollo y la dignidad humana, cosa que últimamente no se ve tampoco. También explica la ONU que las actividades que se desarrollen con motivo del Día Mundial de la Justicia Social deben orientarse a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social, la justicia social para todos. Bueno, nuevamente hablan una cosa pero quieren decir otra, porque es lo que da lugar al asistencialismo, a los nini de los que habíamos nombrado hoy, y ese asistencialismo es sin contrapartida. Entonces ahí aparece en escena el tema de la pobreza, pero ellos no la están tratando de eliminar, sino que sacan ventaja de ella. La pobreza les da las condiciones para oprimir más al pueblo y poder manipular de otra manera. Favorecen el asistencialismo sin límite, que no dignifica, sino todo lo contrario. Quita la dignidad, el hábito de trabajo, crea dependencia, pero lo más importante, genera votos para ellos, porque esa gente que está viviendo de lo que el gobierno le da es incondicional en el voto. El presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, que era de corte fabiano, dijo que en política nada ocurre por casualidad.
cada vez que un acontecimiento surge es porque están seguros que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. Es cierto lo que dice Roosevelt, es justamente lo que ellos hacen, abonan primero el terreno, haciendo creer que están profetizando, para que se den justamente las condiciones para determinado evento. Y lo anuncian como si fuera una profecía, pero en realidad es el anuncio de lo que están planeando hacer. Roosevelt fue presidente de corte fabiano de los Estados Unidos, pero también Obama es un presidente fabiano, y la propia revista Forbes lo define como tal. Y ex becarios de Rhodes, como el caso de Bill Clinton, también son fabianos, de la llamada Mesa Redonda de Negocios, y graduados en la Escuela de Economía de Londres, la principal escuela de formación socialista fabiana en el mundo, y dominan los sistemas de la banca global, comerciales y políticos en cada país. Entonces, el plan de la Sociedad Fabiana Británica para tomar el control del mundo por medio de la comunidad financiera de la City de Londres, lo que al principio les había nombrado, fue publicado en un libro llamado Todas estas cosas. Lo escribió un periodista de Nueva Zelanda. Bueno, pasando a otro tema, hablando de justicia, no de justicia social, sino de la justicia también sufrió una transformación fabiana. Comenzó a mostrarse esa transformación con el silencio austero en el Pacto del Club Naval. Este acontecimiento fue antes de la creación del Foro de San Pablo, pero el fabianismo en América hace mucho tiempo que está. Por un lado se silenciaron a los militares y por otro lado se les impidió al Partido Nacional participar. Los políticos y los militares que participaron en ese pacto son de corte fabiano. Y un detalle, en ese pacto fue que estaba presente un partido político muy pequeño llamado de los Trabajadores, pero en cambio el Partido Nacional, que es un partido fundacional, se le negó el acceso. Y justamente el socialismo fabiano se identifica con los partidos de trabajadores. Gran casualidad, ¿no? Ese partido de los trabajadores era el representante del socialismo fabiano en ese pacto. Y como ellos están en todos lados y se camuflan, en ese caso se camuflaron con ese partido, pero estuvieron presentes ahí. Y ese silencio austero fue la herramienta para eliminar gradualmente la legítima defensa. Deben mantenerse callados, por lo tanto no se pueden defender, contando la verdad de los hechos. Y seguidamente hubo una amnistía irrestricta por decreto a los subversivos, que los hizo pasar a un nivel de héroe de fantasía. Como decía el doctor Eduardo J. Corso, en un artículo que publicó en esa oportunidad en un diario capitalino. No recuerdo ahora en qué diario fue, que dice: los delincuentes de ayer serán los héroes de mañana. Y dice: la capital está de fiesta y el Frente Amplio está de parabienes. Obtuvo la liberación de su ala armada. Exacto. Era el ala armada para los grupos políticos que se agruparon en el llamado Frente Amplio, que aglutina toda la izquierda del Uruguay. El siguiente paso, aunque hubo disidentes, pero llegado el momento siempre se juntan. El siguiente paso fue el perdón para quienes se enfrentaron a la guerrilla de los años 60 y 70, pero estaba sujeta al voto popular. Y el pueblo votó y aceptó dicha ley. Y a partir del 2006, conociendo el resultado de las urnas de 1989, comenzó el desfile de presos políticos, usando la excusa de los derechos humanos y los delitos y los delitos de lesa humanidad por parte de civiles, militares, policías, los que habían enfrentado a la guerrilla, pero desconociendo que la guerrilla, el terrorismo y la subversión también son delitos de lesa humanidad. Y a continuación hubo juicios prevaricadores, donde hubo clara intencionalidad por parte del gobierno y la justicia, y la inversión de la carga de la prueba. Luego, en 2009, se reitera el plebiscito contra la ley de caducidad, ley que otorgaba la amnistía a los militares, policías y civiles, recordemos. Y a pesar de haber transcurrido 20 años y haber variado el padrón de votantes,
porque no, muchas personas desde el plebiscito del 89 al del 2009 habían dejado de existir, pero también muchos nuevos votantes, por jóvenes, habían adquirido la credencial, o sea que votó gente que no había votado en las anteriores, en el anterior plebiscito. Sin embargo, el resultado fue el mismo, y el pueblo dijo que prefería que se diera vuelta a la página y vivir en paz. Nuevamente fue desconocido el resultado del plebiscito, y el 12 de abril de 2011 el Parlamento, con mayoría parlamentaria oficialista, desconoció el resultado en las urnas. Recuerden que dieron el golpe de Estado técnico y se profundizó la eliminación del Estado de Derecho. Y en ese entonces Tabaré Vázquez, el mismo que hoy es el presidente electo, dijo: las mayorías no siempre tienen la razón, acusando a la ciudadanía de ignorante por el resultado de las urnas en los dos plebiscitos. Hoy en día seguimos teniendo presos políticos, ancianos y enfermos, y ellos, en una actitud muy artiguista, recuerdan que el general Artigas estuvo preso en Paraguay con más de 80 años de edad. Esa inversión de la carga de la prueba, llamada justicia transicional, nos pone a toda la población nos pone a toda la población, como les decía, en calidad de libertad condicional. Hoy en día, hablando de profundizar la democracia, ponen de manifiesto la naturaleza dictatorial y tiránica al promulgar la ley de medios, la creación del Ministerio de Justicia. O sea, como decía Cicerón, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y en el collar fabiano de los países sometidos al Foro San Pablo, a lo largo y ancho del continente, el Uruguay es un país más que tiene presos políticos. Eso debemos recordarlo. Y vaya mi saludo para ellos. El hecho de que haya presos políticos nos recuerda que la democracia está enferma y agonizante, y muere al profundizarse la dictadura tiránica marxista. No vayan a creer que la calidad de libertad condicional es exclusividad de algún sector social o clase social. No, señores. Al haber ese cambio en la carga de prueba, toda la población está en esa situación de libertad condicional. O sea, en vez de ser inocentes, hasta que se pruebe lo contrario, todos somos culpables, hasta que cada uno de nosotros aporte pruebas de nuestra inocencia. Por lo tanto, un país que tiene presos políticos y se dice estar en democracia, está mintiendo. La presencia de presos políticos hace y demuestra que estamos en dictadura, que sea disimulada, que sea tapada, pero es dictadura al fin. Por más que haya mucha gente que insista en decir que estamos en democracia. Y lo he escuchado hasta el cansancio en los partidos tradicionales, que parecen ciegos frente a la falta de Estado de Derecho que tiene nuestro país. Pero también toda la población está padeciendo un silencio austero, por eso la gran inseguridad en la que vivimos. Y es que no podemos defendernos frente a la agresión, porque ya sabemos que el delincuente común tiene derechos humanos, pero la víctima no. Cuando hablan de desarme, al que en realidad desarman es al ciudadano que se defiende, porque el delincuente sigue armado, sea de la edad que sea, sigue armado. ¿Cómo consiguen las armas? Ellos sabrán, pero siguen armados. Y al que desarman es al pueblo. Benjamin Franklin decía, con respecto al tema del desarme, cuando todas las armas fueran propiedad del gobierno y de los delincuentes, estos decidirán para quiénes será el derecho a la propiedad de un arma para la defensa. Y eso es lo que están promoviendo estos gobiernos. Favorecen que los delincuentes decidan quién tiene un arma y quién no, quién se defiende y quién no. Y eso le sirve al gobierno, porque ellos cambian el significado de las cosas. Por lo tanto, esa transformación fabiana que sufre la justicia es la abolición de la legítima defensa. Y por lo tanto, ya no es ciega la justicia, sino tuerta, porque ve con un ojo solo, el ojo del poder político. Ya en Cuba, el general Enrique Lister Forján, dinamitero asturiano, que había conquistado el rango en el Ejército Rojo y peleó en la Guerra Civil Española, su primer trabajo en Cuba consistió en establecer
el sistema de vigilantes o espías de barrio, o sea, el famoso comisario de barrio. Ahora no es distinto, ahora tenemos a los vigilantes de Facebook, Twitter, etc. Cuando criticamos al gobierno en las redes sociales, nos imponen el silencio como castigo. Nos bloquean o nos cierran el perfil. Eso es silencio austero a la población. Asegurarse de que no abramos la boca. Y si eso está sucediendo hasta ahora, imagínense lo que va a ser luego de que esté puesta en vigor la ley de medios y el famoso guardián que, según dicen, va a empezar a partir del mes que viene. ¿Será que empieza a partir del mes que viene o ya está entre nosotros hace rato? El régimen teme a los que colaboran en informar a la opinión pública, porque la opinión pública es creación de ellos y solo debe ser informado con lo que ellos, los del régimen, permiten que se sepa, porque no toleran la verdad de los hechos. Esa es la manipulación mediática de la que hemos hablado también en otras oportunidades. Dilas, el que era la mano derecha de Tito, el dictador comunista en Yugoslavia, después de ver el desastre y caos que provocó el régimen marxista, dimitió y comenzó a escribir, ventilando los hechos por el régimen. Y decía que la inseguridad es constante en un país bajo el régimen o la influencia del marxismo. Y lo vemos en nuestro país y en el resto de América Latina. La inseguridad es lo que crece día a día. El Estado de Derecho solo lo podemos tener mientras exista la división de poderes. No aceptamos un poder judicial subyugado al poder político. Lo político no está por encima de lo jurídico. Una verdadera democracia debe contar con la división de poderes. Bueno, y antes de terminar, para no aburrirlos, repasaremos el decálogo de Lenin, así que allí se resume todos los propósitos del socialismo fabiano. Pensemos, ¿cuántas de estas cosas ya las vemos a diario? En primer lugar, dice, corrompa a la juventud y dele libertad sexual. 2, infiltre y después controle todos los medios de comunicación de masas. 3, divida a la población en grupos antagónicos, incitando las discusiones sobre asuntos sociales. 4, destruya la confianza del pueblo en sus líderes. 5, hable siempre sobre democracia y Estado de Derecho, pero en cuanto se presente la oportunidad, asuma el poder sin ningún escrúpulo. Es de lo que ya hablamos hoy. En sexto lugar dice, colabore con el vaciamiento de los dineros públicos, desacredite la imagen del país, especialmente en el exterior, y provoque el pánico y el desasosiego en la población por medio de la inflación. Reiteradas veces vemos tanto a nuestros gobernantes como de otros países que lo único que hacen es hacer pasar al pueblo, como el caso del que habla con pajaritos, o el nuestro que sale disfrazado de pordiosero. En séptimo lugar dice, promueva huelgas, aunque sean ilegales, en las industrias vitales del país. Si lo habremos sufrido, toda la cantidad de fábricas y empresas que se han fundido por culpa de las huelgas. Y la gente que queda sin trabajo o que no cobra su sueldo por culpa de las huelgas. En octavo lugar, promueva disturbios y contribuya para que las autoridades constituidas no las repriman. No es nada nuevo. 9, contribuya a destruir los valores morales, la honestidad y la creencia en las promesas de los gobernantes. Nuestros parlamentarios infiltrados en los partidos democráticos deben acusar a los no comunistas, obligándolos, so pena de exponerlos al ridículo, a votar solamente lo que sea de interés de la causa socialista. Hasta en los centros de estudio pasa eso, no solo en los sindicatos relacionados con los trabajos o en entidades gubernamentales. En el 10º lugar, dice, registre a todos aquellos que posean armas de fuego para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa. O sea, acá vemos la razón de por qué callan al pueblo, no lo dejan defenderse ni tampoco que tenga armas, solo la delincuencia. Es que nadie se atreve a llamarle conspiración, pero es eso, una conspiración de gobiernos manipuladores en contra de la educación, la cultura y la sociedad en general. Por supuesto, en contra de
la familia como célula de la sociedad. Si no hubiera sido por la perversidad que comenzó con los que están a la cabeza, no tendríamos el deterioro que vive la sociedad. Una frase para terminar, porque ya se nos está terminando el tiempo, les digo, una frase del general Artigas que se aplica a lo que estamos haciendo con respecto al tema de unirnos como una sola América, todos los países, pero contra algo como es el flagelo del Foro San Pablo, que nos afecta a todos. Y solo uniéndonos tendremos fuerza. Y la frase dice, en la unión está nuestro poder, y solo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir. José Gervasio Artigas, a Pueyrredón, el 10 de octubre de 1816. Bueno, queridos amigos, por hoy dejamos por acá, los dejo con una pregunta. ¿Qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que cubre a nuestros países? En próximos programas trataremos y profundizaremos en estos y otros temas. Buenas noches y buen descanso para todos.